restoring the presence of God. Y esta mañana les voy a hablar acerca de restaurar la presencia de Dios. And I'm going to start out by using a scripture Voy a comenzar usando una escritura that you probably don't hear a lot of people speak about. que quizás usted no escucha a muchas personas hablar acerca de esto. There's certain scriptures in the Bible that we're very familiar with. Hay algunas escrituras en la Biblia, estamos muy familiarizados con And ellas. then there's some we just don't talk about. Y entonces hay otras de las cuales simplemente no se habla. This is one of those scriptures. Esta es una de esas escrituras. It's St. John chapter 5, En San Juan capítulo 5, and it's verse 37. versículo 37. Now keep in your mind now, Mantenga esto presente, we're talking about restoring the presence of God. que estamos hablando de restaurar la presencia de Dios. Now I'm going to warn you from now. Ahora, desde ahora les advierto, You will not be able to keep up with me. usted no va a poder mantenerse al paso conmigo. So whatever you do, Así que lo que sea que haga, order the CD or DVD because you're not going to keep up with me. pida el CD o el DVD de esta enseñanza porque no va a poder mantener el paso conmigo. Okay. Amen. Okay. Amen. St. John chapter 5 verse 37. San Juan 5, versículo 37. I'm opening this teaching with a question Voy a abrir esta enseñanza con una pregunta from this scripture. de la escritura. Hear what it says. Escuche lo que dice. And the Father himself who sent me has testified of me. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. You have neither heard his voice at any time, Nunca habéis oído su voz, nor seen his form. ni habéis visto su aspecto. Now, you're going to listen to this Ahora tiene que escuchar esto. because I want to read it again. Se lo voy a volver a leer. And the Father himself who sent me También el Padre que me envió has testified of me. ha dado testimonio de mí. You have neither heard his voice Nunca habéis oído su voz at any time, en ningún momento, nor seen his form. ni habéis visto su aspecto. Keep that in your mind. Mantenga eso presente. Nor seen his form. Ni ha visto su aspecto. What does that mean? ¿Qué significa eso? How does that relate to God? ¿Y cómo se relaciona eso con Dios? What are we talking about ¿De qué estamos hablando? when we say the form of God? Cuando decimos el aspecto de Dios. Let me give you a for instance. Déjeme darle un ejemplo. How many of you here know ¿Cuántos acá saben water que el agua does not have a shape to it? no tiene una forma? Okay, how many of you here know fire ¿Cuántos saben que el fuego does not have a shape to it? no tiene tampoco una forma? Wind El viento does not have a shape to it. tampoco tiene forma. But when you put any of these things Pero cuando usted pone cualquiera de estas cosas in something, dentro de otra cosa, you see an expression of it. usted logra ver una expresión de ello. So what does it So what does it mean? Entonces, ¿qué significa? That no man has seen the form of God. Que ningún hombre ha visto el aspecto de What Dios. does that mean? ¿Qué significa eso? Hear me clearly. Escúcheme claramente. I thought they saw him in the Old Testament. Pensé que lo habían visto en el Antiguo Testamento. What does it simply mean? Pero simplemente, ¿qué significa? They saw him in a pillar of cloud by day Lo vieron en la columna de nube and de a día, pillar of fire by night. una columna de fuego de noche. Follow me because this is powerful because we're talking about the presence. Sígame que esto es poderoso, estamos hablando de la presencia. In other words, En otras palabras, Moses saw the burning bush Moisés vio la zarza and the ardiendo Bible says that God came in the bush. y dice la Biblia que Dios vino en esa zarza. Hear me now. Escúcheme, He came in the bush Él vino en esa zarza and he assumed the shape of the bush. y Él asumió la forma de esa zarza. But the bush wasn't him. Mas Él no es la zarza. Let me move on. Vamos a seguir.
He was in the pillar of cloud by day, Él estuvo en la columna, en la nube the de pillar día, of fire by night. columna de fuego en la noche. But how many of you here know Pero ¿cuántos acá saben God is not a cloud? que Dios no es una nube? God is not a bush. Dios no es una zarza. And then they put him in the box called the Ark of the Covenant, Entonces lo ponen en un cajón llamado el arca the del Ark pacto, of his presence, el arca de su presencia, which was the symbol of his presence. la cual fue símbolo de su presencia. And then listen to this. Entonces escuche esto. Jesus comes along Jesús viene and says, no man y dice, ningún at hombre any time en ningún momento has seen ha visto the shape of God. el aspecto de Dios. So who is God? Entonces, ¿quién es Dios? What is God? ¿Qué es Dios? In other words, En otras palabras, he moves in the wind, Él se mueve en el viento, but he's not the wind. mas Él no es el viento. He burns like fire, Él quema como but he's fuego, not fire. mas Él no es fuego. He washes like water, but he's not water. Él lava como el agua, pero Él no es agua. Because God Porque Dios can be anything puede ser he cualquier cosa chooses to be que Él quiera hacer at any moment in time. en cualquier momento del tiempo. And in the Old Testament, Y en el Antiguo Testamento, they related the presence of God. ellos relacionaban la presencia de Dios, In most cases, en la mayoría de los casos, they related it to a thing. la relacionaban con alguna In cosa. other words, En otras palabras, Moses Moisés realized se dio cuenta that God que Dios was in the bush. estaba en la But zarza. then he had another encounter Pero entonces tuvo otro encuentro where he saw God donde ve a Dios in the cloud. en la nube. So in other En words, otras palabras, this is where the church is stuck at. es aquí donde se estanca la iglesia. We're stuck Estamos estancados in our past experience en la última experiencia que of what tuvimos we've seen of God. de lo que vimos Dios hacer. Yes, you've seen him in the cloud, Sí, ya usted lo vio en la nube, but have you seen him in the fire? pero ya lo ha visto en el fuego, Have you seen him in the wind? lo ha visto en el viento, And he can be all of those things at once. y Él puede hacer todas esas cosas a la The misma Bible vez. says Dice la Biblia in Acts chapter 2, en Hechos capítulo on the 2, day of Pentecost, en el día de Pentecostés, there came a sound. vino un sonido. I said there came a sound. Dije vino un So in sonido. other words, Entonces, en otras palabras, God came as a sound. vino Dios como un There sonido. came a sound Vino un sonido like a mighty rushing como wind. un viento recio. Then it says tongues Y entonces dijo, of lenguas fire de fuego appeared. aparecieron. But the problem El is, problema es, if I'm trapped, si estoy with the atrapado wind, con el viento, I will deny voy a that negar the same God que el mismo can Dios be fire. puede traer The fuego, same God que el can mismo be Dios water. puede ser agua. We must not be trapped. No podemos quedar atrapados. And we must not limit God No podemos limitar a Dios to the experiences that we've a had. las experiencias que ya hemos Because tenido. God Porque Dios is about to do new things está a punto de hacer cosas Different nuevas, things cosas that distintas nobody has seen yet. que nadie aún ha visto. And if you're not careful, Y si usted no tiene you're cuidado, going to look at it and say that it is not God. usted lo va a mirar y va a decir eso no es de Be Dios. very careful. Tenga usted mucho cuidado, Because if you really know God, porque si en verdad conoce a you're going Dios, to be to know God el conocer a in Dios these en days. estos días, You are going to have to be open to God. usted va a tener que estar abierto para con Dios. So keep the scripture in your mind. Entonces mantenga la escritura en mente. No one has seen the form of God. Nadie ha visto el aspecto de Now, Dios. this is interesting. Mire qué interesante. This is interesting Mire qué interesante. because I haven't started to preach yet. Porque aún no he empezado a predicar. Hear me clearly. Escuche I'll give you the claramente. scripture Le doy references. la escritura. Exodus 3 Éxodos 3, and 2. 2. You see Moses with the burning bush. Usted ve a Moisés ahí con la zarza ardiendo. Exodus 13. Éxodos 13. Exodus 13, 21. Éxodos 13, 21. You see, he came out of the bush, Ve que salió de la and in zarza. Exodus 13, Y 21, ya en Éxodos 13, 21, he was in the cloud. ya estaba en la nube. Oh my God of mercy. Dios Then misericordia. he was in the ark, Luego estuvo en el arca. 2 Samuel 6, verse 12. Segunda de Samuel 6, versículo 12. And then we also know Y también sabemos that he can be light. que Él puede ser luz. Hear me now. Escúcheme. He can be light, Él puede ser luz. but he's not limited to light. Pero no está limitado a ser luz.
And then when we look in Ezekiel Cuando miramos en Ezequiel 1:28, 1:28, we see that he's not just in the cloud. vemos que no está solamente en la nube. The Bible says he's in the rainbow. Dice la Biblia que también está And en so el you have arco to iris. understand Así que usted tiene que entender, that when we talk about the rainbow, cuando hablamos de arco iris, there's times hay veces, where in the case of Noah, como en el caso de Noé, the rainbow que el arco iris was the sign of the covenant. fue la señal del pacto. But by the time Ezekiel came along, Pero ya para cuando viene Ezequiel, he didn't have that encounter no tuvo él ese encuentro where he saw that rainbow donde vio ese as arco a iris sign of a covenant. como señal de un pacto. You say, why? Usted dice, ¿por qué? Because Ezekiel had an encounter Porque Ezequiel tuvo un encuentro in the glory. en la gloria. So let me ask you this question. Entonces le hago esta pregunta. Which one of these things ¿Cuál de estas cosas is God? es Dios? He is anything Él es cualquier he cosa chooses to be. que Él escoja ser. So if we look in the Old Testament Entonces, si miramos en el Antiguo and we Testamento study it y closely, lo estudiamos this is what we detenidamente, see. mire lo que vemos. We see that the shape of God, Vemos que el aspecto de Dios, we look at it la miramos and we see y things. vemos cosas. But listen to Pero this. escuche esto. There were very few times Hubo muy pocas in the veces Old en Testament el Antiguo Testamento. in that you could argue. Es más, usted pudiera decir, In fact, you could argue. es más, usted pudiera decir Because everything I've just que said, todo lo que le acabo de they decir, saw things ellos vieron that cosas represent que the representan manifestation of the presence. la manifestación de la presencia. But listen to this. Pero escúcheme esto. Up until the time Jesus came, Hasta el momento que vino Jesús, they had never seen God nunca habían visto a Dios as a person. como una persona. You're not hearing me. Escúcheme. So prior to that, Entonces, antes de eso, they knew he could be these things. sabían que él podía hacer estas cosas, But they could not pero no podían equate God igualar a Dios becoming a flesh. con la idea de que él se hiciera So in carne. other words, Entonces, en otras when palabras, Jesus came, cuando vino Jesús, this was what God was saying. esto es lo que decía Dios. You knew me in the bush. Me conociste en la You zarza, knew me in the pillar of me cloud. conociste en la columna de You knew nube, me in the fire. me conociste en el But I fuego, wasn't the fire. pero yo no era el You knew fuego. me in the cloud. Me conociste en la But I nube, wasn't the cloud. mas yo no soy You una knew nube. me in the Me box. conociste But en la I wasn't caja, limited to the box. mas no quedé limitado a You esa knew caja. me in the rainbow. Me conociste But en el I'm not arco iris, limited to the rainbow. mas no me limito al And arco then a iris. prophecy was given. Y la profecía fue And dada. his name shall be called Wonderful. Y su nombre será Wonderful. Consejero, Counselor. Maravilloso, Mighty God. Dios por And then fuerte. it says, Y entonces dice, in John 1, Juan 1, 14, 14, and the word y la palabra became. se hizo. So that means Eso significa, before then, antes the entonces, word la palabra had never become nunca se había flesh. convertido en carne. It was before Fue antes, a cloud. ante una nube. Oh, you hear me? ¿Están acá? It was a cloud, Antes fue nube, fire, fuego, wind. viento. Now, Ahora, God's combining Dios lo all combina, of those things. todas esas cosas. And it is recorded Y ahora es que that escrito the word que la became palabra, el flesh. verbo se hizo carne. That was the first time Esa fue la primera vez they were permitted que se les permitió to see ver the person of God. la persona de Dios. So in other En words, otras palabras, Jesus Jesús was to the 12 fue para los 12 what the cloud lo que la nube was to the nation of Israel. fue para la nación de Israel. Jesus Jesús was to the 12 fue para los 12 what the bush lo que la was zarza to Moses. fue para Moisés. And we know that Y sabemos que es because the así, scripture says porque dice la escritura that one of his names que uno de sus shall be nombres called what? será que Emmanuel. Emmanuel. So Jesus Entonces Jesús was the revelation fue la revelación of God with us. de con nosotros Dios. Then Colossians 1:27 Entonces Colosenses says 1:27 Christ dice que Cristo in you, en ti, the hope of glory. la esperanza de My gloria. God of mercy. Oh Dios, tenga So you misericordia. mean Entonces, the same God el mismo that Dios was in the cloud, que estuvo en la nube, that did all of those signs and wonders, que hizo todas esas señales y came out of the maravillas, cloud, sale de la nube, came out of all the things they had seen, sale de todas las cosas que habían and visto. now Y ahora he chooses, Él escoge, listen to this now, escuche esto, he chooses Él escoge to live in you. vivir dentro de usted. But listen to this, Pero escuche esto, even though aunque he was in the fire, Él estuvo en el fuego, he wasn't the fire. Él no era el fuego, Likewise, Así, he's in you, Él está en but usted, he's not you. pero Él no es But usted. Christ Cristo in you, en usted, the hope la esperanza of glory. de gloria.
So now, Entonces ahora, you and I, usted y yo, you and I, usted y yo, like the cloud, como la nube, was the visible expression of God, que fue la expresión visible de you Dios, and I usted y yo are the walking ahora carriers. somos los of God. portadores que caminamos con la gloria de Dios. You didn't hear me good. ¿No me escuchó bien? Just as how Así the ark como el arca housed him, lo tenía, the bush la zarza housed him. pudo tenerlo, You and I usted y yo are a walking somos manifestation. una manifestación of the presence of ambulante God. de la presencia de Dios. So in other words, Entonces, en otras palabras, you are usted es the presence of God la presencia de Dios in motion. en movimiento. So, my God, you ain't ready for this. ¿No están listos? So if I want to know Entonces, si yo quiero what saber God is doing, lo que Dios está I haciendo, look at what you're doing. yo miro qué está haciendo usted. You say, Y why? usted me dice, ¿por qué es Because así? he has become your shadow. Porque Él viene a ser su sombra, The image la imagen and the likeness. y la of semejanza God. de Dios. Now listen to this now. Ahora escúcheme. Listen to this now. Escuche, Hear this now. escuche esta. Point number one. Punto número 1. What is the presence of God? ¿Qué es la presencia de Dios? So I get to this. So what is the presence of God? Entonces, ¿qué es la presencia de And Dios? if you can help me with this, it would really help me. I'm going to be very slow Y si me ayudan, voy a ir bien despacito so that you can actually write this. para que algunos lo logren escribir. So what is the presence of God? Entonces, ¿qué es la presencia de Dios? Hear me clearly. Escúcheme claramente. It is Es the person la persona of God de Dios revealed. revelada. That's what the presence of God is. Eso es la presencia de It Dios. is the person Es la persona of God de Dios revealed. revelada. Now, what does that mean? Ahora, ¿qué significa eso? Keep that in your mind. Mantenga eso presente. Number two. Keep that in Número your mind. 2. Mantenga eso presente. Number two. Número 2. Okay. So now, Así que ahora the person of God is revealed. la persona de Dios es revelada. Listen to this now. Escuche esto ahora. What ¿Qué? does it do? ¿Qué hace? How ¿Cómo does it affect man? afecta al hombre? When the presence of God is revealed, Cuando la presencia de Dios es revelada. how does it affect you? ¿Cómo le afecta? Two things it does. Dos cosas van a hacer. And I got to be very good. Y tengo que portarme muy bien. Two things, well, only two I'm going to give you anyway. Pero bueno, solamente son dos las que les voy a dar. The presence of God, La presencia de Listen to Dios, this. escuche, it awakens, despierta, write it down as I'm saying it, please. anoten, mira, se lo digo, It awakens va a despertar man's consciousness la conciencia del hombre of God. acerca de Dios. It awakens it. Se la despierta. Let me explain that. Let me paraphrase it. Déjeme explicárselo Okay. y parafraseárselo. Okay. Its effect. Su efecto, What is its What is its effect ¿cuál es su efecto when it awakens you? cuando lo despierta? Please listen, because this is something you're going to get. Because some of you are in places Por favor, escúcheme, algunos de ustedes están en where there lugares is no presence and you don't know why. donde no hay presencia y usted no se explica por qué. Let me be very good. Pero déjeme portarme muy bien. Hear what I'm saying again. Se lo vuelvo a repetir. What does it do ¿Qué es lo que hace? and how does it affect man? ¿Y cómo es que afecta al hombre? It awakens man's consciousness of God. Despierta la conciencia del hombre hacia Dios. In that, En eso, its effects en su efecto, are lasting. sus efectos son duraderos. Let me show you in the Bible Y déjenme mostrarle eso en la Biblia. a man El hombre, being awakened un hombre que es to the despertado presence of God. a la presencia de Dios. Go with me, please, to Genesis. Vaya conmigo, por favor, a Génesis. Genesis. Génesis. You can't miss it. It's the first book. Génesis, nadie se pierde, primer libro. Genesis 28. Génesis 28.
I want you to really listen to this because this is powerful. Quiero que en verdad me escuchen. Genesis 28, Esto es poderoso. Génesis 28. 16. Listen to what it says. 16. Mire lo que dice. Then Jacob awoke Y despertó Jacob from his sleep de su sueño and said, y dijo, surely the ciertamente Lord. Jehová, Now you're going to understand this. se tiene que entender esto. This is in the middle, Esto es en medio, or I would say this is Jacob o mejor, esto es Jacob at the end of his dream, ya al final de su sueño. and he wakes up Él despierta in the spirit of the dream. en el espíritu de aquel sueño. And this is what he said. Y mire lo que dice. He said, Él dijo, God, this is Dios, what the verse, it says, God dice, Dios is here in this place. está aquí en este lugar. So in other words, Entonces, en otras palabras, listen to this. escuche esto. The dream El sueño had ceased, había terminado, but the presence lingered. mas la presencia perduraba. This is something that today in the church Y esto es algo que hoy en la we iglesia don't understand, no lo entendemos. of how the Spirit of God ¿Cómo es que el Espíritu de Dios can manifest himself in such a way puede manifestarse de tal manera that you forget what you're supposed to do next? que a usted se le olvida lo que le tocaba hacer ahora? Because when you've caught the Spirit of His presence, Porque cuando usted captura el Espíritu de su there presencia, is no time. ya no existe el tiempo. Where God is revealed, Donde Dios es revelado, time ceases to be. el tiempo deja de ser. Because in the presence of God, Porque en la presencia de Dios, nothing can be a bigger reality than God. nada puede ser una mayor realidad que Dios. So Jacob woke up, Entonces, se despierta Jacob and hear the words again. y vuelve a escuchar estas Hear it palabras. again. Vuelve a escuchar. Then Jacob awoke from his sleep Entonces, despierta Jacob de su sueño and said, surely y dice, the ciertamente, Lord el Señor is in this place. está en este lugar. But I thought Pero yo pensé that the Lord left que el Señor se fue when the dream stopped. cuando terminó el sueño. No, No. Jacob Jacob woke up to the manifestation se despierta a la that was manifestación left behind from the dream. que perduró después del sueño. So we see Entonces vemos that the presence of God, que la presencia de it Dios, lingers. esta Now perdura. listen to me clearly. Ahora escúcheme claramente. God, I'm doing good to stay up here. Mire qué bien me porto que me quedo aquí arriba. Jacob Jacob woke up, se despierta. and hear me clearly, Escúcheme he claramente. knew Él the sabía presence was still there. que la presencia aún estaba allí. There are times Y hay veces in your service en su servicio you can sense, que usted puede sentir, even when the meeting has ceased, aún ya terminó el you servicio, can still sense aún usted puede that the sentir presence is still there. que la presencia sigue allí. Well, the reason why you can sense La razón por la cual usted lo puede that the sentir, presence is still que there, esa presencia aún está, is because the service has finished, es porque terminó el servicio. but God has not stopped doing, Pero Dios no ha terminado wants to do. de hacer lo que Él quiere hacer. and those who understand it Y aquellos que entiendan eso, stay behind. se quedan allí. Stay behind. Se quedan They allí. wait in the presence. Ellos esperan en They esa cancel presencia. their appointments Cancelan las because they citas do not want to miss porque no quieren their perderse visitation from God. una They visitación de do not Dios. want to miss No quieren their perderse encounter from God. su encuentro con Dios. Now that's the reason why Esa es la razón por la people cual who do worship in your church, la gente que lidera la adoración your en la iglesia, worship leaders su líder de adoración, must be sensitive. tiene que ser sensible. You say Y why? usted dice, ¿y por Because qué? there are times Porque hay veces when you come into the next service, que usted pasa al próximo you servicio. can literally pick up the service Literalmente puede retomar from el the servicio atmosphere that was left behind a partir de la atmósfera que quedó, because God's atmosphere porque la atmósfera de Dios amongst men entre los hombres is progressive. es progresiva. So the secret of it is, Entonces, el secreto en esto es, well, let me say it another way. bueno, mejor se lo digo de otra manera. Let me do what I know you do. Déjeme hacer lo que yo sé que usted hace. You pick the songs that you feel will work for the next service. Usted escoge las canciones que usted cree le van a funcionar en el próximo Instead servicio. of discerning the atmosphere En vez
vez de discernir cuál es el and ambiente worshiping out of the atmosphere, y así adorar según el ambiente, you're using something that is now stagnant usted está usando algo que queda because the presence estancado. of God is living. Porque la presencia It de is Dios sigue active. y está It is activa, working. está viva y trabaja. So when you go back to singing things, Entonces usted regresa a cantar cosas when you're singing y things cuando usted va cantando that God canciones isn't doing, que ya Dios no está en the ello, service stagnates. el servicio a usted se le And estanca you literally have to kickstart it again. y literalmente tiene que darle cranque para That's que vuelva a why arrancar. people Entonces por eso la gente Who lead worship que lidera la must adoración have a prophetic anointing tienen que tener una unción profética to understand atmosphere and sound. para entender atmósfera y sonido. say why? Y usted dice, ¿y por qué? Because the atmosphere Porque la atmósfera takes the shape of the sound. toma la forma del sonido. That's why you're going to watch what you sing Por eso tiene que tener cuidado lo que usted in canta a living presence. en una presencia viva. Because what you're singing Porque lo que sea que usted cante is what the atmosphere becomes. es lo que la atmósfera va a venir a ser. So we understand. Entonces usted entiende. We must understand Nosotros debemos entender that the presence, que la presencia, it lingers. esta perdura, It's lasting. esta es duradera. What happens ¿Qué pasa when the presence of God hits? cuando la presencia de Dios cae? What happens ¿Qué pasa when the presence of God hits? cuando la presencia de Dios cae? Then you're going to hear this. Usted me tiene que escuchar en esto. Let me back up. Es más, retrocedo. Number three. Número 3. Number three. Número 3. Let me so you know where we are right now. Number one, Vamos a recapitular. what is Uno, his presence? que es su presencia. It is the person of God revealed. Es la persona de Dios revelada. Number two, Número 2. what does it do? ¿Qué hace? How does it affect man? ¿Cómo afecta al hombre? It awakens man's consciousness of God. Despierta la conciencia Okay. del hombre para con Dios. Okay, number Bien. three. Número 3. Listen to this. Escuche esto. In this state En este estado of consciousness, de conciencia, in his presence, en su presencia, su presencia awakens two things. despierta dos cosas. This is how you know Así es que usted sabe that because you come to church, que porque usted viene a la iglesia, it doesn't mean that you're in his presence. con eso solamente no significa que usted está en su presencia. You say why? Y usted dice, ¿y por qué? Because when you're in his presence, Porque cuando usted está en su presencia, your attitude changes. su actitud le cambia. I'm going to tell you right now. Se lo digo ahora mismo. I said when you're in his presence, Cuando usted está en su your presencia, attitude changes. su actitud le cambia. So in other words, En otras palabras, even your attitude incluso su actitud has to be conducive to his presence. tiene que conducir a su presencia. attitude. Hasta la actitud suya. So that would explain Eso explica entonces why some come, porque algunos vienen, some receive, algunos reciben, and some can't. pero otros no pueden. Because your attitude, Porque la actitud suya, oh, this is strong. uy, qué fuerte. Because your attitude Pero su actitud turned God off hace que Dios no quiera. that he won't even let you feel him. Tanto así que Él no quiere ni que usted lo sienta. There's many things I could touch on, Y hay muchas otras cosas que puedo tocar but en eso. two specific things Pero dos cosas específicas that his presence awakens. que despierta su presencia. Number one, Número 1, it awakens le despierta the fear of the Lord. el temor de Dios. Stop right there. If you're a preacher right now, Deténgase allí. Si usted es predicador aquí, the most common thing lo más común that we say today, que nosotros decimos hoy but we día, don't preach, pero no predicamos, is that the fear of the Lord es que el temor del has Señor departed. se ha ido. When the fear of the Lord departs, Cuando se vaya el temor de Dios, human behavior becomes corrupt. el comportamiento humano se corrompe. That's why a lot of people Por eso es que mucha are gente corrupt son corruptas and don't understand why. y ni saben por qué están corrompidas. Because there is
no fear of God. Y es porque no hay temor de Where Dios. there is a fear of God, Donde hay temor de Dios, you are self-motivated. usted se motiva a usted mismo. You don't need to be told to pray. No le tienen que decir a usted You que know ore. to pray. Usted sabe que tiene que You orar. don't need to be told to worship. No le tienen que decir You que adore. know to worship. Usted sabe que tiene You que don't orar. need to be told to give. No necesita decirle que You dé. know to give. Usted ya sabe que tiene que dar. Because in that state of consciousness, Porque en ese estado de the conciencia, fear of God el temor de Dios is awakened. se despierta. Number 2. Número 2. This is number 2 of number 3. I'm giving you 2 out of number Este es 3. el número 2 del número 3. The second thing it does is this. La segunda cosa que va a hacer es esta. It awakens, Va a despertar, it awakens le despierta worship. la adoración. Yeah. So how do you know? Entonces, ¿cómo es que usted sabe When the people cuando la gente are in the presence of God, están en la presencia de you Dios? are awakened Es que están despiertos to worship. para adorar. So when you're not worshiping, Entonces, cuando usted no está adorando, it means significa you're not acknowledging que usted no the está presence of God. reconociendo la presencia. It means one, you're not acknowledging the presence of God, Significa que primero usted no reconoce la presencia de and Dios. 2, Y 2, it means you don't know it. significa que usted tampoco la conoce. This is a universal conduct that's worldwide, Y esto es una conducta universal por todas partes del all mundo. over the world. En todo el mundo. If a judge Si un juez walks into the courtroom entra a una corte, my God, you're hearing me. Dios mío, ahí The está. fact you stand, El hecho de que usted se pone en pie means significa you acknowledge que usted the reconoce judge is present. la presencia de ese juez. So you sit down Entonces, and you can worship. pero usted se siente y And usted you no can't adora. give. Y usted aquí no puede You dar. are saying to God, Con eso le dice a Dios, I don't acknowledge you. a ti yo no te I reconozco. don't receive you. A ti no te recibo. So when God sees Entonces cuando Dios ve he's not received, que a él no lo están recibiendo, he doesn't impose himself on you. él no se le impone And he doesn't allow you ni permite que usted to feel him. tampoco lo sienta. And when the heart Y cuando el corazón doesn't feel, no siente, it hardens. se endurece. And when it hardens, Y cuando se endurece, cuando este se endurece, it's deformed. se pone deforme. Because the real expression Porque la expresión that God wants que Dios quiere isn't coming forth. no está saliendo de él. Living. Vivir. Oh, karadadabashan, sodamakasai. Nobody Nadie can live puede in vivir the presence of God en la presencia de Dios without living sin vivir in the fear of God. en el temor de Dios. Let me move on because I think about 2 of you are hearing. Vamos a seguir porque creo que como 2 personas me lo están captando. Listen to what Job said. Pero escuche lo que dijo Job. Listen to what Job said. Escuche a Job. Go with me to Job. Vaya conmigo a Job. Go with me to Job. Vaya conmigo a Job. Job chapter 1. Job capítulo 1. Listen to what it says. Mire lo que dice. Let me just show you what it does. Déjeme Let me, mostrarle lo que hace. Akaboshalamokasai. Let me tell you Déjeme decirle what the word lo que la palabra says about Job. dice acerca de Job. Job 1, Job 1, verse 10. versículo Listen to what 10. it said now. Mire lo que dice. Oh, in fact, let me back up. Es más, vamos un poco hacia atrás. This is now God Este es Dios and Satan y Satanás having a discussion teniendo una discusión about Job. acerca de Job. And listen to what it says now. Mire lo que dice acá. In fact, I'm going to start from verse 8. Es más, voy a comenzar a partir del Then the versículo Lord 8. said to Satan, Y Jehová dijo a have Satanás, you considered ¿no has considerado my servant Job, a mi siervo Job? that there is none like him on the earth, Que no hay otro como él en Hear la this tierra. now. Escuchen, a blameless varón and upright man, perfecto y recto,
one who fears God temeroso de and Dios shuns evil. y apartado del mal. So in other En words, otras palabras, you can't usted no puede shun evil. apartarse del mal. Now here he goes on to say now, Mire lo que sigue diciendo. verse 9. Versículo 9. So Satan answered the Lord Respondiendo Satanás a Jehová dijo, and said, Does Job fear God for nothing? ¿acaso teme Job a Dios de balde? Now listen to this now. Escucha esto ahora. This is a man Este es un hombre living in the presence of God. que vivía en la presencia de Dios. Now hear now what he goes to say now. Mire lo que sigue diciendo. Oh my God. Let me read the whole Dios thing mío. again. Mejor se lo leo todo otra vez. So Satan answered the Lord Satanás le responde a Jehová and said, y dice, Does Job fear God for nothing? Question ¿acaso mark. teme Job a Dios de balde? Signo de interrogación. Verse 10 now says, Versículo 10 ahora dice, Have you not made a hedge around him, ¿no le has hecho un cerco alrededor de él around his household, y de su casa and around all that he has on every side? y a todo lo que tiene? Stop right there. Deténgase allí. All because, Todo a causa, todo como resultado to live de que él vivía in the presence of God. en la presencia de You Dios. cannot live in the presence of God Usted no puede vivir en la presencia de when the Dios fear of God is absent from your life. y que el temor de Dios esté ausente de su The vida. fear of God El temor de Dios modifies your conduct. le modifica la conducta. Now, you know, let me show you how powerful this thing is. Déjame mostrarle qué tan That's poderoso es esto. why Esto es, in the house of God, por eso en la casa de Dios, do you notice the expression we use? se da cuenta la expresión que We usamos. say body language. Decimos idioma corporal. Your body is telling the real state of your spirit. Su cuerpo es lo que cuenta realmente como usted tiene su Like espíritu. honestly, some of you, Algunos de ustedes, por ejemplo, you're here, están acá, but you're sitting down. pero están sentados. You believe you've arrived. Usted se cree You que ya believe usted you got llegó. it. Usted ya se lo You're sabe toda. sitting there, Usted está sentado allí, casual. casual. Your body, Su your cuerpo, conduct su conducta is showing dilata there is no fear of que en God. usted no hay temor de Dios. You know when the church comes back to a fear of God? ¿Sabe que cuando la iglesia regrese a tener temor de When Dios? a child opens its mouth to speak Cuando un niño abre su boca para the word hablar of God, la palabra de you Dios, will realize it's not a child speaking, it is Almighty God. usted se da cuenta, ese no es el niño hablando, es Dios When the- Todopoderoso quien habla. When the fear of God, Cuando el temor de is on Dios your life, está sobre su vida, you will not see Apostle Guillermo. usted no ve al apóstol Guillermo. You won't see him. Usted a él no lo If ve. you hear him as him, you've missed God. Si usted lo escucha como que viene When de él, you usted hear se pierde a Prophet Dios. Anna speak, Si usted escucha a la profeta Ana, I'm going to get in trouble. oh, y aquí me busco problema. If you see her as a woman Pero si usted la mira porque es and not a mujer, servant of la God, mira como mujer y no sirve de you're not Dios, walking in the fear of God. usted no está caminando en el temor de Dios. Because in God, Porque en Dios there is neither male nor female. no hay varón ni hay hembra. So that's why, Es por eso, if you can tell the difference, si usted puede darse cuenta, that's because you have the spirit of criticism. es porque lo que usted carga es un espíritu de And crítica, the spirit of the critic un espíritu de criticón. can never participate Jamás podrá in participar something they won't step into. en algo que usted mismo no es capaz de entrar. Acts 5:11. Hechos 5:11. Acts 5:11. Hechos 5:11. Acts 5:11. Hechos 5:11. Say amen, somebody. Alguien diga amén, alguien. Acts 5:11. Hechos 5:11. Listen what it says. Mire lo que dice. My God of mercy. Dios misericordia. Ananias and Sapphira Ananías y Zafiras, fell dead. los dos cayeron muertos. Let me not. We Mejor better no. not go down Es que there. mejor no entremos por ahí porque imagínense.
Can I upset you with something? Pero me permite desajustarlo con algo. That sounds very easy for you to smile. Eso suena muy fácil y usted se sonríe. But me and my wife, Pero mi esposo y yo, we've seen this happen. nosotros hemos visto eso mismo pasar. We've seen people. Nosotros hemos visto a Fall dead. personas caer muertos. That's why you better watch when you say you want the glory to come, because you really don't. Por eso tenga cuidado cuando dice que usted quiere la gloria. En verdad, Because esto usted no one lo of the quiere. things people don't, you got to understand, Usted tiene que entender esto. when the glory comes, Cuando viene la gloria, it comes to do two things. viene a hacer dos cosas. In the glory, hear what I'm telling you right now. Escuche lo que le digo aquí. In the glory En la gloria is what God conceals. es lo que Dios That esconde. same glory Esa misma gloria is where God reveals. es donde Dios lo revela. Now, if you are living in the secret place of the Most High, Si usted vive bajo la sombra del Altísimo, God does not conceal. entonces Dios a usted no lo esconde. He reveals. Él a usted lo revela. Let me just move on. Vamos a seguir. So Ananias and Sapphira, Pero Ananías y Fell Zafira dead. caen muertos for holding back the money. por retener un dinero. When that miracle came, Cuando vino aquel milagro, when I shouldn't say miracle, y no debo de when decirle ya that sign milagro, fue una señal. was manifested, Cuando se manifiesta esa señal, it says, and the fear of the Lord dice que el temor del came Señor upon all the church. vino sobre toda la iglesia. Can I tell you what that means? ¿Me permite decirle lo que eso significa? Oh, I better not say it. Oh, pero no debo decirlo. In other words, En otras palabras, God Dios made an example. los tomó a ellos Ana- por Ananías and ejemplo. Zafira. Hizo de Ananías y So Zafira that means- un ejemplo. So that means Eso significa, when the fear of the Lord fell cuando cayó el temor del on the Señor whole church, sobre toda la it iglesia, means those significa who aquellos were holding back their money. que retenían su When dinero. the fear came, Cuando vino el they temor, gave back to God what they owed God. le regresaron a Dios lo que le When pertenecía a the él. fear of the Lord hits, Cuando caiga el temor del Señor, the tithe los diezmos that you hold, que usted ha retenido, isn't yours. eso no es suyo. the offering La ofrenda that you hold on que to, usted it retiene, isn't yours. eso no es suyo, It's the Lord. eso es del Señor. So if you hold on Así que si usted to retiene God, lo de what is Dios, God's, lo que le pertenece a Dios, you're stealing. usted le está robando. And you know the difference between God ¿Conoce la diferencia entre Dios and everybody else? y todos los demás? He knows exactly where you hurt. Que Él sabe exactamente He dónde le va a knows doler. just where you keep your secret stash. Él sabe dónde tiene usted las cosas escondidas. God Dios is the worst person es la peor persona to have as an adversary. que usted quiera tener como su enemigo. The fear of the Lord fell El temor de Dios cayó because porque they withheld ellos what retuvieron was God. lo que le pertenecía a When the Dios. fear of the Lord fell on them, Cuando cayó el temor de Dios sobre the whole ellos, church, toda la iglesia, people then realized, entonces la gente se dio cuenta. don't play with God. Con Dios no se juega. You got mighty quiet before. Se quedaron bien calladitos ahí con esa. Let me tell you what some of you were doing before. Pero déjeme decirle lo que algunos hacían antes. ¡Uy! Ah, preach it, ¡Ay, gloria, hallelujah. rama! Ay, Hello. ay, hola. That's what you were doing. Así mismo estaban hace un momento. And the minute we get to the other side, Cuando tocamos el otro aspecto de esto, see. Okay, let me be bien, good. vamos a portarnos bien. Okay, let me move on. Vamos a seguir. Okay, listen to this. Escuche esto. I'm being extremely good. Me estoy believe me. portando muy bien hoy. Number 4. Número 4. Number 4. Número 4. Number 4. Thank you. Gracias. No, we give the glory to God. Pero démosle la gloria a Dios. ¿sí? No, we give the glory to God. No, La gloria, Uncle here. No, this is la God. gloria se le da a Dios, no al tío. This is God. Esto es para Dios. Hear this. Pero escuchen. Number 4. Número 4. Oh, this is too good to give. Esto está demasiado bueno ni está para decirlo. That's too good. Demasiado I'm not bueno. being funny.
Y no se lo digo por ser chistoso, está bueno. This really is too good to give. En verdad está demasiado bueno. In the original, let me see if you know this. See, praise God. Let me just say it. Those who will get it will get it. Bendito Dios, lo que entiendan, entiendan, y los demás, pues amén. In the original DNA of man En el ADN original del hombre is the ore of God está el todo de Dios, that is related que está relacionado for the longing of God para el desear a Dios, because of the absence of God. que viene por ausencia de Dios. Let me explain that to you. Se lo voy a explicar. Isaiah. Isaías. Go with me quickly to Isaiah. Vaya conmigo rapidito a Isaías. Isaiah. Isaías. Amen. Amén. Praise God. Isaiah Gloria a chapter Dios. 6. Isaías capítulo 6. Isaiah chapter 6. Isaías capítulo 6. Now you have to understand this. Ahora hay que entender esto, The glory of God que la gloria de Dios is different to the presence of God. es diferente a la presencia de The Dios. glory of God La gloria de Dios is what I show of myself. es lo que yo muestro de mí mismo. It's a very different thing. Es una cosa muy diferente. In the Greek, En el griego it is the word doxa. es la palabra doxa. That's how it's really Doxa. pronounced. Not doxa, but doxa. Y no se pronuncia doxa, pero se pronuncia doxa. It's what the glory is. Eso mismo es la gloria. Okay, but you have to understand, Pero usted tiene que entender Adam and Eve que Adán y Eva lived in his glory. vivían en su gloria. But when the presence came, Pero cuando vino la presencia, they fled. ellos huyeron. You're not ready for this kind of word. No están listos There para is esta a palabra. glory Hay una gloria that everybody can enjoy. que todo el mundo es capaz de disfrutar. But then there is Pero entonces The presence. está la presencia where whatever is in your life donde lo que sea que haya en la vida suya can't stand in the presence of a holy God. no puede soportar la presencia de un Dios santo. Because Porque God Dios, cannot. In fact, you're going to have to help me with this. es más, ayúdenme I ustedes have con not esto. seen one scripture Yo no he visto una escritura in the Bible en toda la Biblia where God donde Dios favors da favor sin. para el pecado, por el pecado. Boo, it's getting mighty quiet in here. Uy, qué calladito se quedó esto aquí. I'm going to say it to you again. Se lo repito, There is not one scripture no hay ni una escritura that shows que demuestre God favors sin. que Dios da favor al See, pecado. you got to understand, Ahora, usted tiene que entender if God favored sin, que si Dios diera favor al pecado, then Adam would still be in the garden. entonces Adán todavía estuviera en el jardín. If God favored sin, Si Dios diera favor por el pecado, Sodom and Gomorrah would still be standing. Sodoma y Gomorra aún existieran. So we know Entonces sabemos that God doesn't favor it. que Dios no da favor a eso. That's why you can see his glory. Por eso es que usted sí podrá ver su gloria. Now, the person of God is different. Ahora, la persona de Dios es diferente. Let me just shut that kind of Pero preaching vamos a down. dejar esa parte de la prédica ahí. Let me just shut that kind of preaching down. Vamos a dejar ese tipo de Go prédica. with me to, what did I say? Isaiah? Are you there? Isaiah 6? Ya están en Isaías 6. Okay. Isaiah 6, Isaías 6, verse 5. versículo 5. My goodness gracious me. Dios mío. In fact, let me back up. Es más, un poquito Verse atrás. 3. Versículo 3. This is a prophet of God Este es un profeta de Dios in the middle of a visitation. en medio de una visitación. And hear what he says. Mire lo que él dice. Verse 3 downwards. Versículos 3 hacia abajo. And one cried to another and said, Y el uno al otro daba voces diciendo, Holy, holy, holy Santo, 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 is the Lord of hosts. Jehová de los ejércitos. Pause right there. Pause allí. In Hebraic, or we should say,
in the Hebrew language, Digamos que en el idioma hebreo it is understood se entiende that when God speaks something que cuando Dios habla algo of great importance, de gran importancia, he will say his name 2 or 3 times. Él menciona su nombre 2 o 3 veces. In fact, I just had, well, no, I won't tell you that. Bueno, no le voy a contar esa. No, I'll give you some. No, I'm not going No, to say it. Don't look at me. I'm not going to tell you no that. me la pida que no se la voy a decir. No, I'm not, you think I'm teasing you. No, I'm ¿Usted not cree que teasing esto se you. lo digo por jugar con usted? No, es que no puede. There's times in the scriptures Pero hay veces en las escrituras where you will see que usted verá where God says something twice. que Dios dice algo 2 veces And then there's times y entonces hay otras where it will veces be said 3 times. que Él lo dice 3 veces. And that implies Y eso implica the person at the time que la persona in the Godhead who is speaking. del Dios Trino, ¿quién es el que está hablando? So you're going to understand. Entonces usted necesita entender 2 persons you've never seen. 2 personas que usted nunca ha No visto. man has seen God the Father. Ningún hombre ha visto a Dios Padre. I've been to heaven Yo he ido al cielo 12 times. 12 veces, Probably more, but I don't talk much about it. quizás más veces, pero no hablo mucho de eso. A lot of what people say today, Mucho de lo que las personas dicen hoy, that's what I've known for 40 years. Eso- This is old to me. ya yo lo sé hace 40 años. What Para isn't mí old ya es viejo. Lo que no es viejo Is heaven is a continual revelation. es que el cielo es una revelación continua. I could talk all day on it because I've been there. Y pudiera hablarle de eso todos los días porque yo vivo allí. Now you say, why would I say that? Y usted se pregunta, ¿y por qué Because diría in the yo Old eso? Testament, Porque en el Antiguo There was Testamento the emphasis. hubo énfasis, There was the emphasis hubo énfasis of the Father. sobre el Padre. Amen. The Amen. emphasis was. Sí, el énfasis fue The así. emphasis El énfasis of Jesus was not that long de Jesús no fue tanto tiempo, because his time frame was not long. porque su tiempo acá no fue tan largo. But the plan of redemption Pero el plan de redención was wrapped in him. estaba en él. So that's why if you look at the Godhead, Por eso si usted mira a la In Trinidad, Genesis, en Génesis, it says God said. dice, Dios dijo. Now even though all 3 participated, Y aunque los 3 participaron en ello, but it clearly says claramente dice that God said, que Dios dijo it's finished. que había terminado. When Jesus died on the cross, Cuando Jesús muere en la cruz, he said it's finished. Él dice consumado, But the terminado. only person Pero la única who persona hasn't said it's finished, que aún no ha dicho que ha because terminado, he's still here. porque Él aún está aquí, He is the outpouring of the Spirit, Él es el derramamiento, is the person of the Holy Spirit. es la persona del Espíritu Santo. So that's why you will see the expression, Por eso es que usted nota la expresión, holy, holy, holy. santo, santo, santo. Okay, but going back now to the day of Moses, Bien, regresa el día de Moisés. hear this. Escuche esto. God said to Moses, Dios le dice a Moisés, my name is I am that I am. 2. mi nombre es yo soy el que soy. 2. So we see if it's 2 or 3 times. Entonces vemos que si algo se dice 2 o 3 Now veces, back then in Jesus' day, en aquel día, en el tiempo de Jesús, when Jesus spoke, cuando Jesús hablaba, when the Pharisees heard him say those terms, cuando los fariseos lo escuchaban emplear esas if they were palabras, not religious bigots, si no hubiesen sido racistas they would religiosos, have known hubiesen sabido who Jesus was. quién Jesús era. Because he used the Hebraic codes and they couldn't hear him. Porque él usó los códigos hebraicos, mas no lo Some of pudieron us are like entender. this. Algunos sonarían así. If God doesn't move Si Dios no se a mueve certain way, de cierta manera, it's not God. eso no es de Dios. And then if we camped Y entonces, in what we know of the past of God, si acampamos en lo que conocimos en the el pasado, mindset is la mentalidad when we es, go into another service cuando entremos a otro is to servicio, try and duplicate something that is past. es tratar de duplicar algo que ya The pasó. minute you try to duplicate El momento que usted trate de duplicar something that you've watched a pattern of, algo que ya usted vio pasó en usted como un there's no patrón, longer any originality left. entonces ya en eso no queda nada de originalidad. You say why? Y usted dice, ¿y por qué? Because it's no longer the glory. Porque ya eso no es la gloria. You're now working it from your faith. Usted ahora está operando desde su fe. In that you have more faith Y piensa tener más fe in what you can do en lo que usted es capaz de as hacer, opposed to en lugar having the de faith tener fe to let God be God para dejar que Dios and sea do what He Dios wants to y do. haga lo que quiera hacer.
Now, listen to me very clearly. Escúcheme claramente. This is a prophet. Esto es el profeta. And he cried out, Y clama, woe is me. oh mal de mí. And this prophet Ay de mí, dice este profeta. called himself unclean. Dijo que él era inmundo. Amazing. Y cosa But let me impresionante. tell you what he cried out for. Pero déjeme decirle que él pidió. When you've had a true encounter with God, Cuando usted haya tenido algún encuentro verdadero con Dios, you cry out for more. usted clama por más. That's why you will never convert me Por eso es que usted a mí nunca me va a convertir to believe para que yo crea that you can be a Christian que usted puede ser un cristiano and be conservative y que usted es una persona and be conservadora moderate. y una persona moderada. I don't get it. Yo no entiendo. I'm like this. Yo soy así. If the Spirit falls Si el Espíritu cae and we worship, y estamos adorando, I don't care if I preach or preach not. a mí no me importa si me You toca see, predicar o no. you came to hear a sermon Usted vino a escuchar un sermón and God is demonstrating to you a sermon. cuando Dios le quiere What is demostrar he el showing sermón. you? ¿Qué le está He's mostrando? showing you Le está mostrando. When you worship, Cuando usted adora, I'll show up. yo aparezco. So then, how then do we get this now? Entonces, ¿cómo entonces entender? The famous scripture, Esa escritura famosa. Romans 3, Romanos 3, 23. 23. You should know it off by heart. Se la debe de Can you saber put de it up on memoria. the screen? Porque la ponemos acá. Pause right there. Vamos a pausar con eso. Look at this here now. Mira esto ahora. For all Por cuanto todos have sinned. han pecado. Amen. Amén. It says, for all Dice, por cuanto todos have sinned han pecado and come short. y han sido destituidos. Now, this is hard to say Ahora, esto es difícil de because decir it goes against a lot of grace teaching. porque va en contra de mucha enseñanza acerca de So, la gracia. I'm being very careful what I say. Así que tengo mucho cuidado con lo que digo. But God Pero Dios has always been siempre ha sido who he was before he ever revealed it. quien Él siempre fue antes de revelarse a sí He mismo. don't need you to be grace. Él no necesita que usted sea el que dispense He la is gracia. grace. Él es la gracia. He doesn't need you to be mercy. Él no necesita que usted He sea is misericordia. mercy. Él es misericordia. But the scripture says something very interesting. Pero dice la escritura algo muy It says interesante. all have sinned Dice, por cuanto todos han and pecado come short. y han sido of the destituidos glory. de la gloria. So let me just ask you. Déjeme decirle esto. No, you know something? Let me get up here. No, mejor me If I paro stay acá. down there, Mejor me paro aquí. I'll go into another vein. Porque si bajo, Okay. entro en otra vena. Listen to this. Listen to this. Listen to this. Listen to this. Escuche. Listen to this. Sorry, this is number 5. This is number 5. Este es el número 5. Is anybody receiving something from this? ¿Están recibiendo de esto? Okay. Okay, listen to this. Listen to this. Listen to this. Bien, escuche, escuche. All have sinned and come short. Todos han pecado y han sido And destituidos. come short. Han sido destituidos. Let me show you how it works Déjeme mostrarle cómo esto to funciona. come short. Esto de ser destituido. Go with me to Genesis 3. Vaya conmigo a Génesis 3. Genesis 3. Génesis 3. Now, keep that scripture there in your mind. Mantenga esa escritura All allí en have su sinned mente. and quote it with me. Porque todos han pecado y han sido, ¿qué? All have sinned and what? Por cuanto todos han pecado y han sido destituidos. Oh, hang on a second. Oh, un momentito. So listen to this. Ahora escuche. I'm going to ask you a question. Le voy a hacer una pregunta. Everything Todo that has ever happened que jamás haya ocurrido or God has ever done o que Dios haya hecho jamás has a purpose. siempre tiene un propósito. So right now I'm going to ask you a question Entonces ahora mismo le hago una and pregunta I want you to think. y le pido que usted Don't be piense. super spiritual. No se ponga súper espiritual. I want you to think. Quiero que usted piense. Listen to this question. Escuche la pregunta. What ¿Qué is the purpose of sin? ¿Cuál es el propósito del pecado? Keep that thing in your mind. Mantenga eso en mente. Because can I tell you something? Porque me permite decirle algo. Till you know the purpose of a thing, Hasta que usted conozca el propósito de algo, you can't change. usted no lo puede cambiar.
My God of mercy. Dios Oh, you've misericordia. gone quiet on me again. Qué calladitos se me pusieron I'm otra going to vez. ask you again. Se lo vuelvo a preguntar. What is the purpose ¿Cuál es el propósito of sin? del pecado? Apostle, what's the purpose of sin? Apóstol, ¿cuál es el propósito del pecado? What is the purpose of sin? ¿Cuál es el propósito del pecado? That's why now we're all a work in progress. Todos somos una Me obra included. en progreso. We're Yo all también we're all estoy en in this progreso. together. Todos estamos But trabajando what juntos. is the purpose of sin? ¿Cuál es el propósito Now, del hear me pecado? clearly. Escúcheme claramente. We know the result of sin. Conocemos el resultado del The pecado. result of sin is this. El resultado del pecado es este. The wages of sin is. La paga del pecado es. So we know what your payment is. Entonces sabemos cómo le van a pagar. We know what your payment is. Ya sabemos el pago The que le espera. payment is El death. pago es muerte. That's the result. Ese es el resultado. But my question is, Pero mi pregunta es, what is the purpose of it? ¿cuál es el propósito? Okay, go with me quickly. Genesis 3. Vaya conmigo entonces rapidito Génesis 3. Hear this now. Escuche esto. Genesis